Bonanova. Ràdio Bonanova. El 107.1. Bonanova. Bueno, bienvenidos jinetes a otra edición más de Centauros del Desierto. Antes de empezar el programa, os voy a leer un fragmento del libro de cine de Josep Roth, autor de novelas como La Marcha Radetzky, o bueno, también novelas cortitas como El busto del emperador, entre otras. Muy amigo también de Stefan Zweig. De hecho, tienen un libro muy interesante juntos en el que publican la correspondencia que intercambiaron. En este caso es un pequeño artículo llamado El director. El director es una persona con muchas dotes, de las que hace gala durante el día y a veces también por la noche. Va siempre pulcramente afeitado, como un actor. En ocasiones lo es de verdad, aunque por lo general simula serlo. Es un pintor que no pinta, un compositor que no compone, un músico que no toca ningún instrumento, un sacerdote que no sermonea, un cantante que no canta. Pero en lo esencial es un crítico que critica continuamente y por principio. Entiende el alma del público, es capaz incluso de leer los pensamientos de aquellos que no piensan y de suministrárselos en abundancia. Se ocupa de la más mínima bagatela, que, en cierta manera, ofrece al público cortado en pedacitos, lo que ya es mucho. Tiene un ojo de lince que lo ve todo, incluso lo que se mantiene oculto, y su oído es capaz de percibir lo que se chismorrea entre bastidores, aunque lo chismorreado se manifieste fuera de ellos. El director es un debe en el reino del arte cinematográfico. Omnisapiente, omnipresente, omnipotente, lo malo es que no es ni omnibenéfico ni omniequitativo, porque lo humano, lo demasiado humano, es su talón de Aquiles. Y el eterno femenino lo lleva con frecuencia a regiones que, excepto Júpiter, ningún otro dios llegó nunca a pisar. Así retrata realmente al director de cine Josep Roth en un libro que recomiendo completamente porque tiene otros pequeños apuntes, ¿no? o ideas que extrae Josep Roth, gran cinéfilo, de sus visitas a las salas de cine. Pero ahora sí que empezamos el programa que hoy dedicamos a Isao Takahata, director de animación japonés que falleció el pasado abril y que creo que para muchos de nuestra generación ha marcado infancias con películas como La tumba de las luciérnagas, Recuerdos del ayer, entre otras, e incluso ha marcado la infancia de generaciones anteriores con series como Marco o Heidi. Así empezamos el programa de hoy, dedicado a Isao Takahata. 遥か草原をひとつかみの雲があてもなくさまよい飛んでゆく山もなく谷もなく何も光両手につかみ
本所に夜明けの風はらませて母さんのいるあの空の下遥かな北を目指せ。 Bueno, primero dar la bienvenida a Lucas Puncernau, colaborador habitual del programa. Bienvenido. Hola. Y también dar la bienvenida a Eduardo Vidal, que se une a nosotros por primera vez. Hoy, como ya decía, hablaremos del director Isao Takahata. Y primero, antes de pasar a analizar sus películas, unos cuantos apuntes de quién es. Estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio en 1959 y mientras estudiaba vio la película francesa El rey y el pájaro, basada en un cuento de Hans Christian Andersen. Y a partir de ahí cogió el bicho del cine, del cine de animación concretamente, y por lo tanto, una vez graduado, en vez de dedicarse pues, al mundo de la literatura y ya está, quiso unir estos dos mundos, el cinematográfico y el literario, a través de su trabajo en Toei, que sigue siendo una de las empresas de animación más grandes en Japón y que ha exportado series de animación y películas a todas las partes del mundo. Por lo tanto, ahí empezó como asistente director y fue subiendo la escala hasta que llegó a ser... Bueno, le ayudó principalmente el director, el animador Yasuo Otsuka, que se encariñó con él y también con otro director mundialmente reconocido en el mundo de la animación, que es Hayao Miyazaki, que juntos fundarían luego el estudio Ghibli. A partir de ahí pudo dirigir su primera película ahí, que fue La gran aventura de Horus, príncipe del sol. Creo que aquí se tradució como El pequeño príncipe noruego, o algo así, no es el título en castellano, de 1968, que aunque fue un gran éxito a nivel crítico, es decir, tuvo muy buenas críticas, a nivel comercial fue un desastre, catapultando a Takahata al mundo de la televisión. Recordemos que este es el momento en el que había el boom del anime en la televisión en Japón, por lo tanto se producía series constantemente y el esfuerzo que se hacía en cuanto a películas de animación era muy puntual. Básicamente se concentraban todos los esfuerzos de la compañía en hacer una película rápidamente, se sacaba en 8 o 10 meses y luego se volvía a la producción para televisión. En este caso, como vieron que había sido un fracaso, pues dijeron, lo apartaron básicamente de las salas de cine y lo llevaron al mundo de la televisión. Ahí creó grandes series que llegaron aquí y que, como decía antes, marcaron a generaciones, como Heidi o Marco, que de hecho la pieza musical que acabamos de escuchar es la introducción, la sintonía de Marco en Japón. Y ahí pues conoció a Hayao Miyazaki y empezaron pues la producción de estas series. Hicieron desde Ana de las Tejas Verdes a Lupin III y luego se fueron moviendo por el mundo de la animación en Japón hasta llegar a hacer películas ya de manera independiente una vez dejaron Toei Animation y se pasaron con su mentor inicial, Yasuo Otsuka, a su estudio que era AI Productions. A partir de ahí pues ya un poco se conoce la historia, ¿no? Crearon Estudio Ghibli ya a principios de los 80, crearon desde Nausicaa en el Valle del Viento a otras películas como fueron, por ejemplo, La tumba de las luciérnagas, etcétera, que fueron dándole mucha popularidad al director, especialmente del par que fundaron el estudio Ghibli y Hayao Miyazaki. De hecho, por eso dedicamos hoy este programa a Isao Takahata, porque aparte de ser un gran director, sí que no goza del reconocimiento que, por ejemplo, tienen otros grandes del cine de animación. Por lo tanto, creo que es ya momento de pasar a analizar su primera película, Horus. ¿La habéis visto recientemente? Porque yo esta la vi hace tiempo ya. Yo sí. También quería comentar, agradecer que saliese de Toei por sabiendo en lo que se ha convertido ahora el estudio, donde sí, exacto. Básicamente es una empresa que vive de canalizar otras series, adaptar, por ejemplo, mangas como One Piece y duplicar la duración del estudio, y teniendo en cuenta los objetivos que tenía de convertirse en el nuevo Disney y de lo mucho que hubiese limitado artísticamente,
a Takahata, es de agradecer cómo acabó todo. Y es una pena porque empezaron muy bien, es decir, hacían adaptaciones, como por ejemplo con esa serie que hacían la World Theatre Collection o algo así, en la que adaptaban libros, cuentos europeos, pero realmente lo hacían con mucha personalidad, eran 50 episodios normalmente, lo hacían. Eso posiblemente se debiese a tener un estudio más reducido y que tenía mucha gente que sí que tenía pasión por lo que trabajaba, pero ya cuando miras los inicios de las decisiones que tomaban, de cómo decidían, por ejemplo, no hacer nada de la cultura japonesa, lo tenían como un tabú por saber que vendería mucho peor. Fue bastante conveniente que saliese porque, de hecho, justo en este aspecto ha permitido que Takahata hiciese muchas cosas con relación a la cultura japonesa, porque posteriormente en su carrera le empezó a interesar bastante. Exacto. ¿Y tú lo has podido ver, Edu? No, yo no lo he podido ver, así que me iría bien un resumen. Bueno, básicamente, si lo quieres hacer tú. No sé hasta qué punto queremos poner spoilers, pero se puede decir que va sobre un protagonista bastante normal y corriente, que está ambientado en... No me acuerdo qué sitio exactamente, pero del norte de Europa. Sí, en Escandinavia, Sí. más o menos, por ahí. Sí. Y básicamente es una historia de guerra parecida a la que verías de otras películas, como La princesa Mononoke. Exacto. Pero aparte es que fue innovadora porque Sí. añadía personalidad y añadía profundidad a los personajes, porque al principio parece que va a ser una película muy Sí. superficial, de héroe se convierte en... A ver, tengo que decir que sí que habla mucha gente de la profundidad que tiene, pero creo que es todo debido simplemente a tener... O sea, no es algo que haya en todos los personajes, pero obviamente estamos pensando en el mismo personaje. Hay un personaje femenino que está a años luz de profundidad de lo que había en la época con personajes femeninos. Alguien moralmente gris que tiene defectos. Básicamente, hacer una persona humana Exacto, y un tratar humano. con inteligencia al espectador, por mucho que fuesen niños. Pero para mí los aspectos que más resaltan es llegar a tener piezas de animación, trozos más cortos, que influenciarían mucho en general al anime y que están muy bien hechos. Exacto, porque si tú miras la película por encima, sí que puede destacar un poco su animación más simple en general, digo, que no es el nivel de detalle que luego adquiriría con Ghibli, etc. Pero Hay tiene escenas muy buenas. inconsistencia. Exacto, es muy inconsistente y tiene escenas que están muy bien animadas y luego tiene trozos que parecen el remake de Sí. Dragon Ball. O sea, Hay que decir, no, la película salió sin haber estado acabada. exacto. Hay escenas de guerra que simplemente fueron unos fotogramas puestos unos detrás de otro, como si fuese un PowerPoint, Exacto. porque la película tenía que salir, pero en cambio hay otros momentos donde se ve que gastaron un montón de tiempo. Los que la hayan visto estarán pensando en la escena con el pez, una de un pez gigante que está peleando con el protagonista, que es espectacular, sobre todo para la época. Consigue, bueno, una virtud de Takahata es que al dirigir animación consigue que ciertas cosas parezcan vivas de verdad y no simplemente una serie de fotogramas. Sí, vamos a escuchar un pequeño fragmento del documental de Recuerdos del Ayer en el que habla un poco también de la influencia que tuvo de su mentor, Yasuo Otsuka. Entonces, vamos allá. 彼がその東映動画に入った時以来先生だったんですね。僕は自分が絵を描かないものですから。Aprender mirando a los animadores. そういう時にですね、 Él estaba siempre feliz な de んかバカな質 de 問をしたら responder a mis preguntas estúpidas 答えてくるんですから、 y lo considero uno de mis grandes profesores. 大きな先生です。 Como podemos ver, realmente él no dibuja, él simplemente dirige. De ahí su fondo, sus inicios en su estudio de literatura francesa y no en animación o bellas artes, etc. Por lo tanto, es muy interesante cómo captura los movimientos del ser humano, cómo
a veces las expresiones faciales es algo que irá perfeccionando, porque luego vemos en Recuerdos del Ayer, que ya hablaremos luego de las expresiones faciales, pero realmente me sorprende lo que comentábamos antes, ¿no? El nivel de precisión al que llega a veces sin tener gran experiencia en el dibujo. Y de hecho es curioso porque cuando ves making ofs y tal, ves que él imita los movimientos para los animadores para que vayan cogiendo referencias de exactamente cómo lo quieren, porque él no puede dibujar nada. Sí. Por cierto, no sé si querrías comentar el número de teléfono del, Sí, programa. es verdad, se me ha olvidado completamente porque soy un poco despistado. Sí, es el 93 202 34 36. 93 202 34 36. Es en Radio Bonanova 107.1. Si quieren llamar, hacer cualquier pregunta o comentar, si habéis visto las películas de Isao Takahata y nos queréis comentar qué tal os parecen o si estáis en desacuerdo con nosotros, también tenemos la dirección de correo radio@centaurus.net y ahí nos podéis mandar mensajes porque el Twitter y tal no lo vemos mucho. Así que, bueno, si queréis pasamos a la siguiente película. De acuerdo. Porque, bueno, sin spoilear, creo que nos queda poco más que decir de Horus. Es decir, sí. Realmente incito a que los oyentes vean la película porque te da es un buen inicio para el cine Takahata, porque aparte es una buena película para ser su primera. Sí. Entonces, a ver, ahora podríamos saltar a Go Panda Go o La aventura de Panda y sus amigos. ¿Tú lo has visto, Edu? No, tampoco. Vale, pero Lucas sí que lo ha visto y sí, me comentó el otro día. Me parece una de... Tienes las historias de cualquier corto más increíbles que hay. Sí. Te sorprenderá, Edu, pero básicamente se hizo con lo que tenían preparado de una adaptación de Pipi Calzas Largas al anime. Sí. Y que les dijo que no, la autora. Sí. O sea, se fueron hasta allá para preguntarle. Sí, Miyazaki, de hecho, ya antes viajó a Suiza y por sitios de Europa para buscar inspiración y ya tenía muchas cosas preparadas. De hecho, la protagonista prácticamente es Pipi Calzas Largas en anime. Por decir, es que ya no es solo Pipi Calzas Largas, es todo su entorno, Sí. el hecho de vivir sola, o sea, ya todo, excepto los pandas, Sí. en general está calcado de Pipi Calzas Largas. Sí. Básicamente la autora de Pipi Calzas Largas dijo que no le apetecía y no les pareció importar mucho. Y a partir de esto hicieron otra cosa Sí, completamente distinta. tenían la misma protagonista, tenían pandas. Eso. 2, para ser precisos. Sí. Eso siempre está bien. Pero es muy interesante cómo convierte al panda en o sea, la protagonista, que al fin y al cabo es la que tiene la personalidad más fuerte de todo el corto, la que lleva el corto, al fin y al cabo es la protagonista, asocia rápidamente la figura paternal, o sea, le da el estereotipo de tú eres un padre, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer no sé qué, al panda grande y al hijo pequeño y acepta esta mentira tan fácilmente y está todo envuelto en una especie de está como todo azucarado, ¿no? Que parece que es todo muy bonito, pero realmente estás viendo cómo es una niña que no tiene padres, que necesita una figura paternal y que a la primera que puede intenta adoptarla o intentar crear de la nada esta figura paternal. Algo que es, a mí, por un lado te ríes, ¿no? De jaja al panda, pero es bastante triste al fin y al cabo la historia. O sea, es una niña que es huérfana y no parece acabar de aceptarlo. Sí, de hecho, esto a Takahata se le suele dar muy bien. Sí. Esconder, o por lo menos, como has dicho, azucarar cosas que ya son de por sí bastante melancólicas. Y encima, muy breve, porque lo hace en 30 minutos, te consigue establecer unos personajes, un problema, y todo sin que quizá el niño se acabe de dar cuenta. Y es algo que también me gusta mucho Takahata que hace, que es lo que tú dices. Convierte cosas muy tristes en algo que a primera instancia parece bastante bonito, etcétera, y que cuando vas revisitando a lo largo de los años vas entendiendo, ¿no? el concepto de cada vez con mayor profundidad. De hecho, justamente quizás este no sea el mejor ejemplo para Horus de lo que... de esta virtud esta característica que tiene Takahata, pero él se solía centrar mucho más en lo humano
hacía historias bastante más realistas en comparación con Miyazaki, que quería hacer más fantasía. Exacto. Bueno, los dos buscaban el realismo, solo que uno lo veía reflejado en lo fantástico y el otro lo veía reflejado en el slice of life, digamos. O sea, lo veía más como adaptar la animación a la realidad, ¿no? Esto es algo que también comenta, que de hecho, mira, vamos a escuchar el fragmento porque es muy interesante. En este caso, habla sobre las películas de imagen real y hace esta comparación entre la realidad y las películas de imagen real. Las películas de imagen real son tan comunes estos días que se están convirtiendo en parte de la realidad. No creo que los espectadores realmente miren las películas de imagen real detallada y cuidadosamente. Pero en cambio deben hacerlo al ver una película animada. Porque el anime captura las cosas que hacemos y refleja una realidad aún más sólida de estas, más sólidas que como son realmente. Y hace que la gente se dé cuenta de lo que hacemos cada día. Creo que el anime puede proporcionar tal oportunidad. Vemos, bueno, pues esa diferencia de la que tú comentabas con Miyazaki. Entonces, realmente también lo curioso es que se creó una secuela de Go Panda Go. ¿La pudiste ver? No, y no sé por qué no la he visto aún. Ya te la pasaré porque también es realmente curiosa. Pero sí, si queréis podemos pasar ya a comentar brevemente, pasaremos por encima de las series, porque sí que después de Go Panda Go, junto al fracaso comercial que tuvo con Horus, ya se pasó principalmente al mundo de la televisión, ya fuera con Lupin III, que hizo con Miyazaki, Heidi o Marco, Ana de las Tejas Verdes, etc. Todas estas series, es lo que comentábamos antes, ocultan una realidad muy triste bajo una capa endulzada. Sobre todo, bueno, yo la que más recuerdo es Marco, y de hecho hace poco la vi, me compré el DVD que me enviaron desde China con subtítulos en mandarín y la estuve viendo casi completamente. ¿Vosotros la habéis podido ver o la visteis en su momento? Yo tengo que decir, sé de que tratan muchas historias y sé ciertas de las características que tiene, pero no me la he visto. Habré visto algún capítulo. Sí que en general se puede decir lo mismo que decía de muchas otras obras. Suelen ser bastante más melancólicas de lo que puedan parecer superficialmente. Sí, y a mí lo que me interesa bastante de esta es lo comercial que en teoría es. O sea, es un producto para consumición masiva, para televisión, es decir, en el cine te puedes tomar ciertas licencias a la hora de hacer algo que sea más de nicho o algo así, pero en tele, sobre todo en el caso de Toei, es para todo el mundo y tiene que ser muy comercial. Y Marco, de hecho, ha sido criticada bastante porque acaba cayendo mucho en lo comercial, en el estereotipo, pero estoy en total desacuerdo con esto. Es decir, él supongo que quería cumplir con los ciertos mínimos que le pedían de la productora, pero le añade muchísima personalidad. Es decir, el momento en el que la madre se va con el barco y Marco corre por detrás, se va cayendo y se vuelve a levantar, es realmente emocionante. Todo esto está sacado de un capítulo, de un libro, de un recopilatorio de cuentos italianos. Y realmente, ostras, es una serie que la he visto ya 2 veces. La primera completamente cuando era pequeño, creo que la daban en la 2 los sábados por la mañana o algo así. Y hace poco la volví a ver casi entera. Y es una serie que realmente me deja a veces sin aliento porque captura para niños, esta vez sí que es para niños y el niño entiende perfectamente lo que pasa. No es como, por ejemplo, lo que comentábamos, yo creo, con Go Panda Go, que el sentido más trágico se entiende posteriormente. Aquí yo creo que el niño es plenamente consciente de lo que está pasando, o sea, de todo lo que está pasando, que lo entiende perfectamente, y yo creo que eso es un logro brutal de Takahata, o sea, conseguir transmitir ese nerviosismo que siente el niño al perder su madre, y encima lo hace con total naturalidad. Eso sí, tengo que comentar que la canción, la sintonía española, a mí no me gusta tanto como la japonesa, y es curiosa la sintonía, porque es la diferencia entre la mentalidad japonesa y la mentalidad
española diría incluso, o europea, porque si tú ves la letra japonesa es mucho más metafórica, habla del amanecer, de cómo él se va en la gran aventura, y sin mencionar exactamente lo que está pasando, es decir, que su madre se ha ido, que la echa de menos, etcétera. Y en la sintonía española ves que, bueno, mamá, no te vayas, no me dejes aquí tal, es mucho más directa, ¿no? Y por Es eso... bastante menos sutil. Exacto, por eso recomiendo a los oyentes que si la van a volver a ver después de este cubo de melancolía que les hemos echado encima o de nostalgia, que la vean en versión original subtitulada en castellano, que está por todas partes, en internet. No incitamos a la piratería, pero cuando ponen imposible descargar la serie, pues hay que remitirse a eso. Pero bueno, también, bueno, Heidi, como no, también otro éxito brutal de Takahata, que todos recordarán. Yo creo que ya en cuanto a su apartado de televisión, creo que ya hemos dicho todo, porque en general Sí. las series llevan lo mismo, o sea, todas tratan un poco estos Bueno, temas de la misma manera. Sí que Heidi en principio es bastante menos triste que Marco, pero Bueno, sí, pero... Pero sigue que- siendo dura. Exacto, sigue siendo muy dura. A pesar de que parece ser para niños, sigue siendo algo muy duro. Sí. Y encima no tiene este carácter de aventura que tiene Marco, por lo tanto es más estancada. Yo diría que incluso eso es... a ver, yo la considero bastante más optimista y también porque también es algo normal del Slice of Life que, que le interesaba a Takahata y por lo que sé es una serie bastante menos ambiciosa. Entonces, o sea, no es que no sea triste en momentos, pero comparándolo con Marco, tampoco tanto. Sí, exacto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de saltar ya directamente a su producción cinematográfica. Y bueno, al acabar la pausa, pues hablaremos ya de Chie la Traviesa, de Cosio el violoncelista, etc. Adelante.優しさを押し流す愛それは川魂を切り裂く愛それはナイフ止めどない渇きが愛だというけれど愛は花命の花君はそのためくじけるの恐れて踊らない君の心冷めるの恐れてチャンス逃す君の夢奪われるのが嫌さに与えない心死ぬの恐れて生きることができない長い夜ただ一人遠い道ただ一人愛なんて嫌
Bueno, acabamos de escuchar el tema principal de la película Recuerdos del Ayer. La banda sonora en este caso estaba compuesta por Masaru Hoshi. De esta película hablaremos más tarde porque es realmente importante la filmografía de Isao Takahata. Pero bueno, antes, Lucas, ¿quieres comentar un poco? Sí, pero antes di el teléfono. Ah, sí, el teléfono otra vez. Es que se me despista completamente siempre. Es el 93 202 34 36. El 93 202 34 36 en Radio Bonanova 107.1, como siempre. También os podéis mandar un correo a radio@centauros.net. Pues muy bien. Gracias por recordármelo, Muy porque bien. se me olvida siempre. Bueno, durante esta pausa me ha parecido importante sacar como idea, comentar cada uno qué historia tenemos con Takahata, porque ya que es un homenaje y el estudio Ghibli ha sido muy importante para mucha gente en su infancia, sobre todo es importante comentarlo. Tengo que decir, en mi caso no formó para nada parte de mi infancia. Vi cuando era más pequeño una película que ni siquiera era de Takahata, vi El viaje de Chihiro, pero sí que más adelante, cuando fui llegando a la adolescencia y me empezó a interesar tanto el cine como la animación, en especial el anime, sí que empecé a mirar muchas de sus películas y es alguien por quien tengo mucho respeto, sobre todo por cómo trabajaba, que era una persona que parecía bastante más informal y bastante más relajada, pero tenía mucha profesionalidad después en sus proyectos. Por algo le llaman Pakusan. Sí, y también por... bueno, puede que no fuese algo que dependiese de él, pero de cómo se hacía falta, trabajaba muchos años en una película para que fuese exactamente lo que quisiese. Bueno, ¿cuál es la tuya, Edu? Bueno, yo la verdad es que tampoco he tenido mucha experiencia con Takahata, ni de pequeño, ni de... Bueno, ahora tampoco demasiada, pero aún así vi un poco de Heidi cuando era pequeño y sí que la recuerdo como algo muy, muy distinto al resto de series enfocadas más bien para niños. Bueno, no es que solo esté enfocada para niños Heidi, pero sí que era consumida por niños y la recuerdo muy dura y muy distinta. Y entonces sí que esta es mi experiencia más que nada con Takahata. Bueno, en mi caso sí que tuve una exposición bastante grande a lo largo de toda mi infancia a Takahata. De hecho, lo descubrí mucho antes que Miyazaki. Yo en Miyazaki lo descubrí ya en la primaria tardía, bueno, con Guille y demás compañía. Pero sí que, sobre todo... Guille es un amigo nuestro. Sí, que iba a venir, pero no ha podido. Pero bueno, esto es la radio, Diego. Exacto, sí, a veces se me olvida. Lo que es... principalmente, lo primero que descubrí de él fueron las series. La de Marco fue la primera, y de hecho, jolín, el trauma aún me dura. Lo que comentaba antes de verla los sábados por la mañana en la 2. Y a partir de ahí, las películas fueron... Bueno, me las iban dando a medida que podía ir al videoclub, etcétera. De hecho, como anécdota, la multa más grande que me han cobrado de un videoclub fue al alquilar, creo que fue La tumba de las luciérnagas, que me la quedé porque me gustó mucho. Yo creo que por entonces el concepto de videoclub, de devolverlo, no lo entendía. Cuando he empezado a oír la anécdota estabas seguro de que te la olvidaste. Sí, me la dejé en casa, o sea, que se quedó ahí. Yo creo que me olvidé de que la había alquilado y un día nos llegó un facturón del el Cinebank de Muntaner, era el que han cerrado ahora. Pero sí, ese es sobre todo... películas... Este programa también es un homenaje a ese Exacto. ese videoclub. Sí, pero... Vive en nuestros corazones. De hecho, le cambiaron el letrero hace años ya. Grupo Fantástico, ya firmaron su muerte. ¿Sabes? Pusieron el nombre de otra tienda ahí porque ya sabían que iba a cerrar. Pero bueno, eso, la tumba de las luciérnagas, Marco, Heidi, que también la veía por la televisión. Y sin duda lo que más apreciaba de él era eso. De pequeño no lo acababa de entender, esto de que era de que trataba temas muy tristes a vez que los endulzaba. Simplemente veía que era algo triste, algo preocupante, el hecho de que, por ejemplo, Marco perdiera a su madre. Pero, ostras, aunque era una serie triste, decías, bueno, está en una aventura, ¿no? Y este sentido de decir, está intentando desmenuzar un poco las emociones de un niño, de cómo las maneja, de cómo madura, sí que ya lo he ido viendo más tarde, a medida que lo he ido explorando, y por lo tanto puedo decir que la influencia que tuvo en mi infancia
fue bastante grande en cuanto a apreciación de la animación, de ver lo que se podía hacer con la animación, de una serie que no me trataba como un estúpido, es decir, ya llega Toby o Dobby, una serie esa que, no sé, la daban en Disney Channel, que era sobre un conductor de trenes en 3D, era horrible. Y decías, series como esta no me tratan en serio, y luego cuando veo series como Marco, películas como La tumba de las luciérnagas, o incluso creo que llegué a ver la de Ghost el violoncelista. No, perdón, esta no la había visto, esta la vi hace poco. La que había visto fue Mis vecinos los llamada. Al ver estas, realmente decías, ostras, aquí al menos me lo estoy pasando bien sin que sea algo muy estúpido. Y dices, bueno, a ver, con 9 años tampoco puedes llegar a esas reflexiones, ¿no? Pero a veces sí que te das cuenta un poco de esto parece mucho más para niños de lo que es. Y hay otras cosas que no tanto, que quizá puedo disfrutar con mis padres, por ejemplo. De hecho, una ventaja en general que tiene tratar con temas así en series infantiles es que muchas veces no está bien visto tratar estos temas y obliga al autor a ser mucho más sutil. Exacto. Y, o sea, y se puede ver también en muchas series del anime de los 90, como por decir como ejemplo Digimon, cómo podía tratar temas que podían ser más duros o que podían afectar a los niños, hasta el punto de que un giro argumental era que uno se daba cuenta de que era un niño adoptado. Esto de una serie que intentaba vender juguetes. Pero en comparación con muchas cosas que se veían en Occidente, las hacían mucho más profundas y sutiles. Sí. Esto también, lo que tú comentas ahora, se ve mucho en Chie la traviesa, que creo que no habéis visto ninguno de los dos. No. Que bueno, es una de sus películas también bastante particulares, porque es muy diferente a los géneros que luego tocaría, que de eso hablaremos también, de por qué ese cambio de la comedia al drama, etc. En esta película básicamente es una niña que, bueno, sus padres están divorciados, o separados en este caso, no menciona el divorcio, de un padre que es muy maduro, que es como un niño, es impulsivo, etc. Y la madre que es bastante sumisa, que no busca mucho la confrontación. Y ves como otra vez, como veíamos en Go Panda Go, la que lleva las riendas es Chie, la niña pequeña, ¿no? Con esta personalidad tan fuerte que quizá no acaba de aceptar la realidad en la que se encuentra y quiere volver a lo que ella considera normal, a lo que ella considera correcto, que es, pues bueno, estar tranquila con sus padres en una casa, aunque los padres no estén contentos. Es decir, casi como que prefiere vivir en esta, no farsa, pero en esta armonía quizá impostada, que aceptar la realidad de la situación, que es que sus padres no se llevan bien, que su padre es un poco cretino y que, bueno, su madre no lo puede aguantar. Os recomiendo mucho que la veáis. No es de las mejores, pero sí que tiene algunos puntos. Yo soy consciente de cuál es, sé que había algo de humor que, o sea, que por lo que he visto tampoco me hace especial gracia, pero... Es que es humor que no hace gracia. O sea, es como, esta es una situación divertida, pero lo que está pasando es tan trágico que no te ríes, porque, por ejemplo, hay un momento en el que el maestro del padre, es el profesor, que le tiene miedo porque le pegaba o algo así, viene, le pega una paliza y le dice que tiene que vivir con su mujer, quiera o no. Y dices, jaja, le está pegando una paliza, ¿no? Qué divertido, le están saliendo chichones como en Shin-Chan. Pero dices, es su maestro, del que tenía miedo porque probablemente le pegaba en su infancia, que ha venido a pegarle otra vez y a obligarle a vivir con una persona que él no quiere. Y eso no hace gracia. El abuso no suele ser demasiado gracioso. Exacto. Y hay veces... Incluso podría ser insensible la película, se puede decir, pero... No creo que sea tampoco, insensible. O sea, pero tampoco. Discrepo en lo que es insensible, porque al revés, intenta como dejarlo, ver, o sea, poner sí, una manta encima. A ver, lo que sabemos es que por lo que podemos ver de Takahata es que él sería consciente de las situaciones que está tratando. Por lo tanto, simplemente no es insensible teniendo en cuenta el contexto, pero una persona que es la primera película que ve de él, sin saber nada del autor, podría pensar que es insensible. Sí, exacto. Quizá incluso se está pasando por una situación parecida. Sí,
sobre todo en eso, en que la niña no parece una niña, parece una adulta, es decir, lleva el restaurante de su padre, es una película que, bueno, es lo que decía antes, recomiendo a los oyentes que quieran profundizar un poco en el mundo de Takahata, en su faceta quizá menos comercial, pero que vean preparados que es una película que te tienes que tomar con calma, porque aparte empieza muy cotidiana, empieza muy slice of life, y luego a mitad de la película, cuando ya te ha introducido la situación, coge un hilo narrativo, que es este reagrupamiento de la familia, ¿no? Volverla a crear. Bueno, pasamos a lo Cosio. siguiente. Sí, a Cosio el violoncelista, Sí. que la viste. A mí es Sí, de las que más me gusta de Takahata. Sí, también la vi ayer por la noche, cuando debería estar durmiendo. Muy buena. O sea, además, al ser músico, me afecta de forma personal. Sobre todo por un aspecto, que es que tratan la música con mucho respeto. No hay banda sonora, excepto cuando está tocando el protagonista. Y la forma en la que pasa de un músico... Bueno, el protagonista es un violonchelista, que te lo presentan como un violonchelista mediocre. Y cómo pasa de transformarse en lo que es en un músico mucho mejor, se puede entender el esfuerzo. Se puede ver en muchas otras obras que podrían menospreciar lo que es aprender a tocar un instrumento, pero incluso el animador principal hizo clases de violonchelo solo Sí. para saber animar a la perfección las manos. Exacto. Aparte, bueno, para quien no lo sepa, está adaptada de un cuento breve por el autor japonés Kenji Miyazawa, pero es lo que tú dices, trata con un respeto la música. La película coge yo creo que entiende el ritmo de la música y lo une, ¿no? El ritmo de lo que tocan con el ritmo de la acción de una manera que es preciosa. Sí, incluso ahora no me acuerdo exactamente el nombre de la técnica, pero tiene alguna relación con Mickey Mouse, que utilizan mucho una técnica que utilizaba Disney, que se trata de poner movimientos coordinados con la música. Exacto. Ya que aparecen animales que hacen como el trabajo de, entre comillas, mentores para el protagonista. Por la estructura que tiene la película, se plantea como una especie de cortos, con cada uno un animal como mentor del protagonista. Animales musicales, porque por ejemplo Sí. el pájaro es el que marca el ritmo de lo que toca el violoncelista cuando le viene y le pide ayuda porque necesita afinar, ¿no? De hecho, no sé hasta qué punto, pero es que todos los que estamos aquí hemos por lo menos intentado aprender un instrumento, y se puede llegar a entender. Cuando ves cosas como un training montage en una película para que alguien toque un instrumento, yo me siento... no me enfada, obviamente, pero pienso, la imagen que da no me gusta, o por lo menos no se puede entender. Y en esta se entiende a la perfección. Aquí el training montage sería la película entera. Exacto. Y con movimientos realistas de bar de la animación. Sí, y no solo eso, sino una fusión entre la naturaleza que envuelve al personaje, porque, por ejemplo, cuando toca, el violonchelo suele hacer este efecto de cambiar el fondo y lo sustituye por un fondo natural, en el que un poco eso sí hace la sincronía entre la naturaleza, la música, los animales, Sí. y crea esta armonía. Y hablando de naturaleza, también los fondos que utilizan en la Preciosos. película, la mayoría con acuarela, ¿no? Sí, es lo que suele hacer Takahata Sí. con acuarela. Incluso cuando es digital, en Sí. los Yamada también hace esta técnica de imitación de la acuarela. Donde más se notará es en el cuento de la Kaguya. princesa Kaguya, Sí. que por cierto es la mejor película del estudio Ghibli. Bueno, a ver, a mí del estudio Ghibli estoy entre este recuerdos del ayer, ¿eh? Pero bueno. Eso. Podríamos pasar ya como última nota. Aún no se ha formado el estudio Ghibli, pero prácticamente ya es como una Sí, película. es el preludio. Sí. Pasemos ya a cuando pasó el estudio Ghibli. Quería hacer un pequeño apunte de una película que es muy poco conocida de Takahata. La historia de los canales de Yanagawa. Ah, sí. 3 documental. horas de Sí, documental sobre los justamente canales. quería hablar de eso. Es que es espectacular. Yo no la he visto entera, ¿eh? No la aguanté. Pero sí que vi yo un no lo he trozo. visto, yo simplemente sé qué es y me parece admirable. Yo lo Que intenté, pero no es no una aguanté película las de 3 horas. animación, simplemente cuando formaron el estudio Ghibli se le encargó hacer un documental. Miyazaki, de hecho, la quería le encargó a Takahata para que investigara para una película suya. Sí, Y el hombre se Sí, motivó y hizo... pero por cómo está tres horas de Takahata, documental. uno de los aspectos que admiraba de él, al parecer le interesó los canales y 3 horas de documental, esforzándose un montón
simplemente me parece admirable. Sí. Y aparte, ves también que no solo domina la fotografía, bueno, porque claro, al fin y al cabo la fotografía en animación no es Sí. como tal fotografía, es decir, no solo domina la dirección en cuanto a cine animado, sino que también, oye, la estructura narrativa de la película, porque claro, no la puedo juzgar en su totalidad porque no he visto las 3 horas de documental. No, He visto casi o toda. sea, creo. yo por lo que he visto cosas como la coloración es Sí. bonito. Y encima Es muy mezcla bonito. acción real con animación, Sí, va haciendo este salto que le dan un buen ritmo a la película. Aunque Sí. claro, llega Aunque un punto en dure el que 3 dices- horas. Exacto. 3 Llega un punto en el horas. que dices, ya está, ya he aprendido mucho sobre los canales de Yanagawa, ya no quiero más. Pero sí que es una película interesante porque aparte acabas aprendiendo algo que si no fuera por él, creo que en mi vida habría aprendido, que es la historia de estos canales. ¿Sí? Pero bueno, ahora sí que ya saltamos a... Sí, bueno. Bueno, sí, antes una breve mención, que no solo fue director, sino ¿No que será el también... teléfono, Diego? Ah, sí, el teléfono, venga, va, lo recordamos. 93 202 34 36. 93 202 34 36. También hacer otra pequeña mención, no solo fue director, sino productor del estudio Ghibli, en el que bueno, produjo las películas de Miyazaki como Nausicaa, ¿no? Nausicaa, sí, El castillo en el cielo ambulante, y la de Nikki. En el castillo No, ambulante. El castillo en el cielo no es la misma. Sí. O sea, sé que el castillo en el cielo la produjo, pero aparte tuvo algo que ver con el castillo ambulante. No, ¿verdad? esa no hizo de productor ahí, porque era cuando tuvo ese Después periodo de tiempo en el que dejó de Sí, de por lo hacer de cine. la muerte ahora no me sale del animador, pero Básicamente sí, paró su producción cinematográfica. bueno. A ver, la tumba de las luciérnagas. Pasemos ya Sí, a la venga. tumba de las Un momento, luciérnagas, que había ganas. Edu, ¿te has visto la tumba de las luciérnagas? Pues justamente Esta sí, me ¿no? pillas que sí. Mira, ¿Y qué? ¿Qué os parece? Sobrevalorada. Efectivamente, estoy de acuerdo con ello. pues O yo sea, también. Tenía memorias de La tumba de las luciérnagas, una obra maestra, una de las películas más respetadas del anime en general. Es la adaptación de una novela que está romantizando ciertos actos más cuestionables. Y que aparte, luego ya individualmente la novela, aparte de la película, ha sido muy criticada por esto que tú dices, por Sí. la falta en algunos casos de humanidad de los personajes o de sentido de... Y sobre todo teniendo en cuenta que en la realidad es que, a ver, no se puede hablar tanto sin spoilers, Exacto. pero puedo decir que el final lo presentan de una forma mucho más bonita de lo que pasó Sí. en la realidad. Y que en me la realidad sorprendió, es ¿eh? algo bastante despreciable. Y que me sorprendió viniendo de Takahata, porque pensé, ostras, Takahata que suele hacer estos finales que a veces te dejan Sí. un poco parado, como podremos ver en Kaguya, que no quiero spoilear, pero es un final de No tela. sé, pero Aquí me sorprendió este final tan alegre, no sé. Bueno, alegre en cierta medida, es decir, no... bueno, antes incluso con Edu, antes de empezar hemos comentado cómo parece incluso la película contradecirse, porque ¿sabes, Edu, que te he dicho que el protagonista parece ser de alguna forma patriota porque admira a su padre y hablaba de cómo quería matar a los enemigos, pero por otro lado era una persona rebelde? Sí, bueno, hemos comentado que esto también podría ser debido a que es un adolescente y que se contradice un poco por esto, pero no sé si esto excusa que se comporte de esta manera tan O sea, contradictoria. Claro, el problema es que no sabes hasta qué punto simplemente es mala escritura. O incluso buscado, este personaje contradictorio. Sí, es decir, no- estás en un contexto en el que O sea, se pueden dar muchas O sea, contradicciones. depende de cuál se supone que sean los temas principales de la película, puede ser justificable o no. Y de alguna forma se podría decir que incluso su hermana pequeña representa la inocencia. Sí. Otra vez no quiero hablar de spoilers, pero A mí lo que me falló es que la película en algunos momentos, todo lo sutil que a veces está Takahata, sí. yo creo que en esta película lo pierde mucho porque parece que en algunos momentos te están como forzando a decir esto es bueno, esto es malo, aquí pasa esto, aquí pasa esto. Y Y no deja esa ambigüedad que tiene la guerra, ¿no? De decir, a ver qué pasa, esto es el caos colectivo, ¿no? Y sobre todo, que no sé si lo habréis pensado vosotros. Antes no lo he comentado contigo, Edu, pero era algo que me esperaba que también pensases, que es cómo
parece una película que busca un Oscar. Parece ser un bestseller. Sí. De los momentos de ponemos una puesta de sol y está el hermano intentando animar a su hermana y su hermana llorando y ves cómo sale la banda sonora de los violines y cómo van apareciendo Oscars y trofeos para el director. Y dices, puede ser bonito, pero me parece que tiene mucha menos sensibilidad artística que muchas de sus otras películas. Sí, pero no Como creo- la mejor película del estudio Ghibli, El cuento de la princesa Kaguya. Sí, pero a ver, no sé, tampoco creo que fuera lo que llaman en Estados Unidos Oscar bait, porque en este caso, ostras, siendo Isao Takahata, que Ya, es sería- difícil justificar un Oscar bait. Sería raro, pero comparado con otras películas, Y también esta posición tan patriótica que a veces coge, que sí que a veces se mueve en la ambigüedad de decir, bueno, esto es bastante neutral, aquí malos son todos, unos tiran bombas, pero los otros maltratan a la población. Sí que a veces bueno, al fin y al cabo lo que el principal mensaje de la película, en el que no es nada sutil, es el no a la guerra, podríamos decir, ¿no? Sí. El carácter antibelicista de tanto Takahata como lo es Miyazaki. y está bien el valor que ha tenido esto, Exacto. porque ha sido muy importante para Japón. Sí. Cada año en el aniversario del final de la guerra la ponen en los Lo colegios. comentábamos en la pausa, sí. Sí, salen los cines y tiene aspectos que me parecen increíbles. Por ejemplo, no sueles ver a mucha gente interpretando bien niños. En esta película tampoco, porque la niña está interpretada por una niña de 4 años. Claro. No, pero dirigir a niños es algo que se le da bien, yo creo, a Takahata, porque, por ejemplo, cuando ves los documentales acerca de sus películas, como Recuerdos del Ayer o La princesa Kaguya, el cuento de la princesa Kaguya, perdón, sí que ves que exige de los niños. Sí, no pero- es en la primera toma vale Sí, o cuidado que se lo que cansen, quiero sino decir es que, les bueno, aprieta, ¿eh? es una persona que está cogiendo, no coge, por ejemplo, simplemente a voces blancas que serían de mujeres para interpretar a niños, coge a niños. Sí. Y es de lo mejor que tiene la película, la interpretación de la niña, porque es muy honesta, básicamente porque es real. Sí, bueno, yo sobre todo quiero añadir que me parece que esta película está, bueno, yo la considero que está sobrevalorada, pero el hecho de que esté sobrevalorada yo creo que es debido a esto que estábamos mencionando antes de que buscaba trofeos y premios y cosas O así. por lo menos Y es que muy se- comparable a películas que lo Sí, y que buscan. se percibe como una película que podría ganar todos estos premios y que por tanto yo creo que esto también contribuye a que se la tenga en tan buena consideración, más de lo que yo personalmente creo que realmente se merece. O también simplemente por la importancia a nivel social. Sí. Yo, También. yo incluso podría suponer que quizá Takahata no esperaba el éxito que tuvo la película, ¿eh? Yo me atrevería incluso a hacer esa suposición, aunque claro, tú dices, es que lo que acabas de decir me ha parecido, yo creo, bastante cercano a la verdad, que quizá él como tal no buscaba este reconocimiento, este Oscar bait, pero que cuando la comparas con películas que sí lo buscan, Sí. te da como positivo. Es decir, que quizá no era exactamente que lo buscara, sino que le salió una película que cuando comparada con otras que sí lo buscan... Porque además tiene todos los elementos para hacerlo, porque comparando los altos niveles de producción y la sensibilidad artística en los colores que utilizarían y diseños de personaje que tiene el estudio Ghibli, ya sería algo que se sabe que funciona porque gusta a la mayoría de gente, tanto público occidental que no suele ver tanto anime, le suele gustar mucho. Con una historia más trágica, es la adaptación de un libro que ya funcionó, con un mensaje antiguerra. O sea, están todos los elementos ahí para salir a recoger el Oscar, junto con Leonardo DiCaprio. Es la gente querría ese Oscar. Obviamente, no es Frozen, no es algo Hombre, así. claro. Que ya me pareció un maltrato, porque no sé si fue... No, fue con Big Hero 6 que le dieron el Oscar a Big Hero 6 y no le dieron a Kaguya, que competían el mismo año, ¿eh? Sí, me parece ridículo. Sí, sí, pero bueno, los Oscars al final son Me parece bastante ridículo cómo ridículos. puede ganar algo a la mejor película del estudio Ghibli. No. ¿Algo más que añadir acerca de la película? No. Miradla. Sí. Miradla si no la habéis visto. Supongo que la mayoría la habrá visto porque es de las más conocidas del estudio Ghibli. Sí, es una película que funciona muy bien a nivel infantil, creo yo, ¿eh? Luego es una Sí. película que cuando te reencuentras con ella, a mí me pesa. O más que me pesa, es lo que tú dices, encuentras cosas que te acaban fallando.
pero yo creo que como exposición a la guerra para un público infantil no está nada mal. Lo hace con bastante tacto, sensibilidad y encima no es no te lo endulza un poco, al menos la relación entre el hermano y la hermana, pero en sí la panorámica que te hace yo creo que es bastante acertada. Me gustaría hablar de spoilers, si no incluso al final del programa comentaremos aquí vamos a contar Sí, el spoiler, el spoiler y porque ya está. sí que es importante en esta película. Sí. La guerra acaba, eso lo puedo decir. Hombre. Porque Bueno, pues mejor dejamos Sí. lo que sea para spoiler para el final del programa. Me lo recordáis porque a mí se me va la olla. ¿Sabes? Vale, bueno, recuerdos del ayer. una cosa, antes no habría alguna pausa musical. Ah, Algo bueno, así. sí, si queréis hacemos una pausa musical. Vale, pues hacemos una pausa musical y nos indica Ana Valverde, la técnica de sonido, que hay que hacer pausa ya. Pues hacemos la pausa. El tipo de monería que se puede visualizar en el anime es difícil cuando se trata de una boca fruncida, pero una sonrisa grande que alegre al espectador y que dé la energía positiva a los otros, eso sí que es el verdadero reto. Por lo tanto, eso es lo que quería expresar con esta película del diseño de personajes. Esta es la intervención de Isao Takahata en el documental de Recuerdos del Ayer. También como breve apunte, acabamos de escuchar una pieza musical, bueno, un fragmento de una pieza musical de Toru Takemitsu, de Mi fluye lo que llamas tiempo. Tienen el concierto entero disponible en YouTube, es una gloria de concierto, así que les recomendamos que lo escuchen. Pero saltando al tema de Recuerdos de Ayer, que hablaremos brevemente porque nos estamos quedando sin tiempo, decir que aquí... Como el teléfono. Sí, el teléfono, vale, el teléfono 93 202 34 36, pero tampoco tenemos tanto tiempo para aceptar llamadas, pero bueno, recuerdo igualmente. Me ha parecido gracioso y ya está. En esta película, Recuerdos de Ayer, vemos que realmente Takahata intenta llevar los personajes femeninos en el anime a otra frontera. Básicamente trata la vida de una señora una adulta, una joven adulta de 27 años que se reencuentra con su infancia y la recuerda a la vez que vive su vida de persona adulta, ¿no? Esta especie de casi falta de tacto con las raíces que la hacen la hacen volver a su pueblo natal. Realmente es una película que recomiendo. A mí
yo discrepo con Lucas en que Kaguya es de las mejores del estudio Ghibli. Yo creo que Recuerdos del Ayer es sin duda la mejor película del estudio Ghibli. Lo hago con toda una afirmación muy firme, aunque sea redundante, porque realmente es una película deliciosa porque... Para empezar, pocas veces hasta entonces se había tratado personajes de 27 años con el tacto, la sensibilidad. De hecho, creo que nunca se había tratado un personaje de esta edad con estos problemas y encima con el tacto que tiene Takahata. No hay muchos autores que lo hagan. Más recientemente he visto ahora no me acuerdo del mangaka, pero sí que hay gente en Japón que tiene una carrera que se trata de hacer esto, personajes adultos bien construidos. Pero no Pero es estamos algo que hablando de una película de los no es- 90, ¿eh? Sí, no es algo que suelas esperar de... Sí. Aparte de esto, se puede decir que lo hemos visto todos, ciertos personajes adultos de Evangelion, pero trata más el Sí, trauma de exacto. una persona, sí, de 20 a 30 años. Exacto, esta es una película que está completamente Sí. dedicada a este personaje, ¿no? Sí que, bueno, basada en un anime del 82, fue un encargo de Miyazaki a Takahata, porque, bueno, según Miyazaki, Takahata era el único que podía dirigir esa película. Realmente no tenemos mucho tiempo para hablar en profundidad de ella, pero es deliciosa. Cómo trata el pueblo natal, esos recuerdos, ese reencontrarse con una persona querida y que surge una especie de chispa que no es cursi, trata con mucha sensibilidad. Y aparte eso, sin caer en clichés o en personajes vacíos, sino que cada personaje tiene una trayectoria que en sus 2 horas de duración trata eso con mucho cariño y con un buen ritmo. Es decir, la película lleva una sensación que te da del tiempo muy particular. Saltamos, entonces, bueno, sí, también una breve mención de los Yamada. Bueno, ¿quieres Y decir algo? bueno, o sea, de Ponko se tiene que hablar. Sí, tampoco. Es, o sea, Sí, bueno, a mi parecer un poco es uno de los ejemplos más claros de endulzar un poco la realidad y la historia de Takahata, porque es una historia, el eje central de la historia es la destrucción del hábitat de unos pobres animales. para los Y que, sin embargo es una película muy alegre en su tono. para los que no lo hayan visto, es un poco como si cogiesen, ahora no me sale, la princesa Mononoke. La idea que en general se ve mucho en el estudio Ghibli, porque además tiene mucha relación con el Shinto y proteger la naturaleza. Es como si cogieses esto y lo endulzases más. Sí, Y tiene me sale castores, no mapaches. mapaches. Mapaches que inflan sus testículos. Pero no sé, es muy rara. Sí, es tiene muy detalles. rara. Es de lo más japonés que se puede ver de las cosas raras que hay en Japón. Sin duda. Sí, y aparte es eso, de esas transformaciones. Aparte mezcla la comedia con estas partes dramáticas de la destrucción, lo que tú comentabas. Breve mención de los Yamada, es un poco como Shin-Chan, pero hecha con más sensibilidad, quizá incluso, porque mezcla estos sketches, por ejemplo, un momento en el que el hijo acusa al padre de ser filósofo por una crisis existencial, queda puntualmente estirada en el salón, es decir, es una película un poco también caótica. Es fácil ser más sensible que Shin-Chan. Pero bueno, saltamos a lo que todo el mundo está esperando, que es Kaguya.
necesitamos una breve introducción de por qué te parece a ti la mejor película del estudio Ghibli. Bueno, supongo que también decir mejor película del estudio Ghibli, desde luego para mí es en general la de Takahata. Tanto, sobre todo, para empezar, el paralelismo que hay con la realidad. Para quien no sepa, el cuento de la princesa Kaguya es una adaptación del cuento más antiguo del folclore japonés, que es de la princesa Kaguya. Y es bonito porque fue la forma con la que quiso acabar su carrera. Teniendo en cuenta además cómo poco a poco fue cogiendo más interés en la cultura japonesa, como hemos visto con el documental de 3 horas de los canales, y cómo cada vez se vuelve más presente, también en la industria, en el anime, cada vez fue más importante. Sobre todo teniendo en cuenta que la primera película de la que hablamos pasaba en Noruega y para intentar hacerla comercial, y que ahora Kimi no Nawa es la película que más ha vendido, que es de 2 estudiantes japoneses. Qué asco de película. Makoto Shinkai no. Makoto Shinkai es... Mira, Makoto Shinkai, como no tenemos mucho tiempo, no lo vamos ni a mencionar porque esto es una ofensa ponerlo al nivel. A mí no me Isao gusta Takahata. Makoto Shinkai. A mí ya tampoco, pero me parece un desastre. Pero para empezar me parece una forma muy bonita de acabar la carrera. Y también la razón por la que la acabó haciendo, porque él no iba a hacer más películas. Después de la muerte de un animador con el que trabajaba mucho, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí fue como su mentor, decidió no hacer nada más. Al final le convencieron y tardó 8 años en hacerla. Y el storyboard de la película no acabó hasta el último año. Se fue haciendo la coloración mientras tanto. Y lo que quiero decir con esto es que en parte parece muy improvisada, pero funcionó genial porque me parece muy emocional, tanto por el contexto como lo que ves en la película, los paralelismos con la cultura japonesa, porque es donde más se nota la acuarela y el estilo recuerda mucho a cosas tradicionales japonesas, y como pieza de arte, tanto para estudiar al autor como despedida. Sí, me parece una pasada. Cualquiera tiene que verlo. Preferiría no hablar de nada de la historia, que quienes no la hayan visto que la vean y la disfruten y pasar a vuestras opiniones. Sí, porque es toda esa acuarela tan rústica, a veces recuerda un poco. Me pareció espectacular. Eso sí, toda la fusión de la banda sonora de Yoji Hisaishi, que de hecho era la primera vez que trabajaba con Takahata en esta película, ya no solo eso, sino la humanidad con la que trata el personaje femenino, la ambición del padre, y que le lleva a no entender por qué ella está ahí, por qué ese personaje está ahí, porque llega del mundo de la luna. Que a algunos les parecerá que lo del mundo de la luna es un poco raro. A ver, aquí no podemos hacer... O sea, realmente lo de spoilers aquí es un cuento no, pero quiero decir... Siglos que está escrito. Es mitología japonesa, Sí. Tampoco hay... Exacto. O sea, es difícil criticar porque es más una pieza de historia Sí. que otra cosa. Y la mitología japonesa, bueno, como toda la mitología en general, es rara. Sí. Y de hecho, este crecimiento tan acelerado que tiene la protagonista, yo creo que lleva a eso, al entorno que la rodea, bueno, a no entenderla, a básicamente no acabar de aceptar por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa, esa manera que tiene de romper con las leyes más estrictas de la sociedad, de eso que no se quiere cortar el pelo, no se quiere pintar los dientes de negro, chorradas como esa, pero que luego acaban llevándola a la sumisión total y por lo tanto a la desesperación, hasta el punto de llamar a su tierra original de la luna a que la vengan a buscar. No sé, yo creo que es una evolución fantástica del personaje, y aparte tratado cada personaje con una humanidad, sobre todo los que al principio te parecen que no, es decir, el padre al principio parece que va a ser el típico cliché de padre ambicioso, pero luego ves que tiene sus cosas, que es una persona que ha sufrido mucho porque es un pueblo muy remoto, una persona que ahora ve la oportunidad de poder crecer en cuanto a temas materiales. A ver, lo que esperas al final, después de toda la carrera de Takahata,
tiene hacer personajes tridimensionales. Exacto. Y después, aparte, no se ha mencionado la animación, pero sí, muy bien. Sí. Muy detallada, pero muy característica a la vez por el uso de la acuarela en Sí. el arte. Pero sí que rompía con el estilo de Takahata. Es decir, claro, Sí, al no sí. dibujar, O sea, cada película tiene su solo diseño de hace- solo hace personajes. fa- solo hace falta verlo, no es... O sea, en general, todo no se podría llamar quizá tanto anime tradicional porque no el estilo que utilizan no es manga, sino más ilustraciones con cosas de... Y no parece una película de estudio Ghibli, porque ni en No, para cuanto nada. a diseño de personajes es así, ni en cuanto a ritmo de la película se parece al estudio Ghibli. También, claro, lo Por cierto, comparas que con la... dura 2 horas, por cierto, es muy larga. Bueno, para- pero en general las películas de, Sí. de Ghibli, por ejemplo, El viaje de A Chihiro, ver, todas era, estas la, era, duran- la más larga de Takahata. Sí. Del estudio Ghibli sí que hace muchas películas largas, pero por ejemplo esta es bastante más meditativa que algo como El viaje de Chihiro. Y aquí se ve reflejado exactamente lo que tú decías antes de que Takahata no estrena la película hasta que no está lista, porque 8 creo- años. o sea, 8 años. desde que empezó a tener la idea, a empezar la producción, Y, o sea, todo muy desordenado, como se... Sí. O sea, ya digo, acabar el storyboard el último año un Y- poco locura. y ir haciendo... normalmente en un año ya se tiene hecho un storyboard, pero... Sí. Voy a incitar a los oyentes a que la vean. Este es un título completamente recomendable, está en todas partes, es decir, tenéis la película, está en el FNAC, es decir, que está por todas partes. Nos indican que nos quedamos sin tiempo para más. Creo que queda algo por añadir sobre la película. Por mí no. Yo es que me enrollaría mucho más si tengo que Bueno, añadir algo. sí, pues ya está. Sí. Por lo tanto, bueno, esta sin duda yo creo que es de las mejores, no es la mejor, pero es de las mejores de Takahata y las mejores del estudio Ghibli. Me Sobre levanto todo- y me voy. Sobre todo cuando se compara con la que salió ese mismo año, que era El viento se levanta, que lo que tú comentabas, que Takahata acabó haciendo personajes tridimensionales, sí, pero en teoría esa era la última de Miyazaki, la de El viento se levanta, y los personajes no eran tan tridimensionales. No, de hecho, ah, yo creo que es de las películas con personajes casi más superficiales que ha hecho Miyazaki. De hecho, es de las peores películas de Miyazaki. Sí. También, antes de acabar, mencionar que sirvió como productor artístico, o sea, estuvo ejerciendo de productor artístico en la película La Tortuga Roja, que es una película, perdón, también producida por el estudio Ghibli, muy buena, porque no tiene diálogo y trata sobre un hombre que ha naufragado y su constante lucha, podríamos decir, con esta tortuga roja que le atormenta. Muy buena, pero bueno, no nos queda mucho tiempo para más. Muchas gracias a los oyentes por estar con nosotros hoy. Gracias, Edu, por acompañarnos. Gracias, Lucas, también por estar con nosotros Nada. charlando. Y muchísimas gracias también a nuestra queridísima Ana Valverde por tener la paciencia de aguantarnos todo el programa. Así que nada, muchas gracias a vosotros. Estaremos en la próxima edición. También aquí en Centauros del Desierto, como siempre, en Radio Bonanova 107.1. Y veremos si os acordáis de dar el teléfono. Exacto, bueno, ahora el teléfono no viene. Podéis mandarnos siempre un correo a radio@centauros.net. Y nada, Sí, aparte... a ver, no es como cuando hablamos de Roy Anderson que muchas dicen, esta película tiene interés si te gusta el cine. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.